trabajo con infantos juveniles, esto lo tengan resuelto desde edad infantil. Si trabajo en un gimnasio artístico o trabajo en infantos juveniles, esto se resuelve. ¿Ya? Se resuelve de inicio. ¿Sí? Que se tomen 3 minutitos, 4 minutitos de entrada en calor, primero para la vivencia de esta situación, ¿sí? Y después que esta situación sea vivencial de la forma básica del movimiento. Vamos a ver cómo lo hacemos nosotros en el club, o cómo se hace en un club, o cómo se hace en el colegio. Algunas ideas para que esto se empiece a resolver. Porque la base es la base de todo. Es la base de todo el movimiento. La segunda etapa tiene que ver ya con empezar a vincular el sistema intrínseco, empezar a educar el sistema intrínseco con el sistema extrínseco, ¿no? O sea, vincular los multífidos, el transverso, el diafragma, el músculo del piso pélvico, en este caso, con el recto abdominal. El segundo paso es vincularlo con el glúteo mayor. El tercer paso, vincularlo con los oblicuos. El cuarto paso, vincularlo recto más glúteos, lo recto con los glúteos. Y después, empezar a darle algún tipo de variante. ¿Puede cambiar el orden? Puede cambiar el orden. ¿Sí? Fundamentalmente por ahí algunos arrancan acá, trabajan los oblicuos, ¿sí? Después pasan al glúteo y después pasan a DPT. Esto ustedes lo vieron en entrenamiento, que cursaron el entrenamiento, en el cual se les explicó, ¿no?, una metodología de la zona media. Pero ¿qué pasa? Dentro de la metodología de la zona media había 3 ejercicios, ¿no?, que uno estaba vinculado al sistema intrínseco, el otro puente estaba vinculado, por ejemplo, al sistema extrínseco, y el otro, una sentadilla de arranque con un peso, está vinculado al sistema pendicular. En un deportista, obviamente, que yo puedo generar una secuencia de estabilidad lumbopélvica, ¿no?, vinculando los 3 sistemas al mismo tiempo. Está ahí, no vale tanto tiempo. Pero si no lo tengo, hay que seguir los pasos metodológicos. Bien, mismo proceso de recién, diafragma, perineo, transverso, ¿no? 5 segundos. Los otros 5 segundos, activo el recto. ¿Cuál era la función del recto abdominal? ¿Qué generaba el recto abdominal en el tronco? La flexión. Entonces, DPT, 5 segundos, después de los 5 segundos, despego porción superior de la espalda, acerco costilla a la cintura, ¿sí?, y genero la compresión del recto abdominal de acuerdo a su función. Ahí sí se sentiría, digamos. Ahí sí se sentiría lo recto abdominal. Pero es muy diferente hacer el crunch abdominal. ¿Está? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la flexión de la columna o la hiperextensión o la extensión de la columna no garantizaba su salud, de alguna manera. Pero acá pongo la zona media en posición neutra, DPT, inhalo, exhalo conmigo, activo recto. Tómenlo como que, ¿qué están haciendo cuando le suman los intrínsecos? Si yo le pusiera nombre, como lo aprendí, acá le pongo informantes. Cuando yo activé los informantes, después puedo llegar a empezar a activar los soldaditos. Los transferencias. Perfecto. Lo primero que hacen ustedes es, que todos los que tienen que informar la posición de mi cuerpo estén activos. Después paso a activar los extrínsecos, los que siguen. Pero siempre la hecho que inhalo, exhalo conmigo, mitad de exhalación son 5 segundos, le sumo el extrínseco. Pero no al revés. ¿Qué vemos normalmente en los gimnasios? Llegan abdominal, espinal. Che, no me mejor quedó la espalda y eso que el doctor me dijo que vaya a hacer abdomen. ¿Por qué no mejora? Nos metemos en algo rápido, que es lo siguiente. El dolor crónico, ¿saben qué es lo que genera? El quilombo que genera antes de llegar a la lesión, a la listesis, antes de llegar a la espondilolistesis, antes de llegar a la hernia. Discoordinación acá. El dolor crónico arruina el orden de activación.
de lo profundo, de lo superficial, lo intrínseco, lo extrínseco. ¿Por qué el primer paso para recuperar es esto? Porque justamente volvemos a las bases que me generan la recuperación y el estado de salud del cuerpo. ¿Me siguen o no? Primero los informantes, después el trabajar sobre ahí. Primero lo intrínseco, después lo extrínseco. Primero el ajuste tónico, después el hipertrofia, lo preferencial. ¿Me siguen o no? La lesión es igual a la coordinación de unidad motora. La lesión de isquio, muchas veces viene porque el glúteo no está activado. ¿Qué hay? De coordinación en el orden de activación. El negro hace primero lo profundo para después lo superficial, se activa al revés. Rompe o cagar. El paso que sigue en la espalda, no se activa lo profundo, el dolor descorriendo todo, la lesión. ¿Me siguen o no? Por eso se larga por aquella que algo boleto. ¿Van a hacer un récord de esto? Sí, paradójicamente, ¿qué es lo primero que te recomiendan a vos para un dolor de espalda baja? Yoga. Bueno, Aumentación. sobreestiramiento. Si genero sobreestiramiento, ¿qué pasa con la intrausales? Se estira. No genero la información necesaria y el dolor de espalda baja. ¿Me va a seguir? ¿Me va a seguir? Voy a seguir hasta que se genere un lumbar o se genere algo más crónico. Pero fíjense que paradójicamente los médicos te recetan yoga. ¿Está bien el yoga? Sí, está bien. Hay que ver qué tipo de yoga, cómo lo hace y de qué forma. Pero el yoga, ¿cuál es el objetivo del yoga de alguna manera? Más allá del proceso de respiración, que es diferente. Es lograr el estiramiento de la columna. No es tan bueno el estiramiento de la columna. ¿Por qué? Porque va más allá de la posición neutra que necesitas. ¿Me entienden la idea de cómo nosotros muchas veces nos comemos esta situación? ¿Sí? Esto es sin ánimo de crítica, sino que el que debe recetar el ejercicio físico no es el médico, no es el kinesiólogo. El que debe recetar el ejercicio físico es el profe de educación física. O ustedes recetan fármacos cuando se enferma una persona. No recetan fármacos. O sí, no le dan un ibuprofeno si le duele tal cosa. Van al médico y el médico quiere que receta el fármaco. Pues si no, nosotros recetaríamos fármacos que es más o menos lo mismo. ¿Se entiende la idea? Por eso es importante generar un análisis minucioso de este cuestión. Este es más minucioso que yo, voy más rápido, pero fíjense que él se fija en todos los detalles, esto, aquello. Pero esa es un poco la idea. Fijaros en el detalle del movimiento. ¿Cuándo está bien? ¿Cuándo está mal? ¿Qué es lo que pasa si está mal? ¿Cuáles son las consecuencias que puedo llegar a tener a largo plazo si está mal? Porque esto, un dolor de espalda baja, no te va a suceder en la adolescencia. Porque el cerebro lo resuelve, te va a suceder después. Empieza en la adolescencia. Empieza, te va a suceder después. Ahora va a ser después. ¿Se entiende la idea? Siguiendo el proceso metodológico, ¿no? Glúteo, DPT más glúteo mayor. ¿Cuál era la función del glúteo mayor? ¿Qué hacía la cadera del glúteo mayor? Conjuntamente con el isquiotibial. ¿Qué era? Extensor de cadera. Extendía la cadera. Entonces, piensen. DPT, ¿cómo haría la activación del glúteo? Una elevación. Llevo la columna, la pelvis, a una retroversión suave, ¿sí? Para generar la activación del glúteo mayor. Tips. Acerco la cintura, ¿se acuerdan de la cintura? ¿Sí? Acerco la cintura ¿a dónde? Al ombligo. Cierro, tóquense el cuerpo, vuelvo a probar ahí. El glúteo mayor está activado. ¿Sí? De acuerdo a su función. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? Y esto es clave, que generalmente el glúteo mayor me va a arrastrar el isquiotibial, me va a arrastrar la tensión del isquiotibial. Por lo tanto, lo tengo que buscar bien y tocar la zona, o hacer que la persona se toque la zona para que solamente
esté activado el glúteo mayor. Acá esté duro, pero acá esté disociado. Acá no pasa nada. Porque si no estamos haciendo lo mismo. El isquio va a seguir cumpliendo la función del glúteo como extensor de la cadera. ¿Se entiende? Y la activación del glúteo mayor es clave en un proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque si vamos a la bipedestación, la gente camina con la cadera cerrada. Al caminar con la cadera cerrada, el glúteo, fíjense que no se tonifica, no hace fuerza. ¿Por qué? Porque es un músculo antigravitatorio. Hay que estimularlo permanentemente. ¿Se entiende la idea o no? Bien. Oblicuos. ¿Qué eran los oblicuos? Rotadores, ¿y qué más? Flexores, ¿y qué más? Inclinadores. Entonces, si estuviésemos en la misma situación, DPT más oblicuos, ¿cómo sería la activación del oblicuo? Recuerden ustedes que el oblicuo humano, el oblicuo externo, trabajaba vinculado en sinergia con quién? Con el oblicuo interno. ¿Entiende? DPT más glúteo, acromio a la rodilla, activo ambos oblicuos. Que es muy diferente hacer esto, o es muy diferente hacer inclinaciones, o es muy diferente hacer rotación. ¿Se entiende la idea? Bien. Vayan imaginándoselo para después ponerlo en práctica. Y el último momento, DPT más recto más glúteos. ¿Cómo sería la secuencia? Primero 5 segundos, ¿está? DPT, diafragma, perineo, transverso. Sistema intrínseco, profundo, ¿está? Segundo 5 segundos, ¿qué tengo que hacer? Recto. Levanto la porción superior de la espalda. Tercer momento, si lo pueden hacer simultáneamente o simultáneamente, la cintura, ¿a dónde? Al ombligo. Acá tienen que tener cuidado porque la sinergia, ¿sí?, los puede llevar a activar otros grupos musculares determinados. ¿Se entiende la idea? Entonces yo estoy educando a la zona media. ¿Y esto cómo tiene que salir? Tiene que salir inconscientemente. En un proceso de correr, esto tiene que estar ya inconscientemente incorporado. En un proceso de salta, tiene que estar ya la estabilidad del sistema intrínseco, tiene que equilibrar solito. ¿Qué vamos a hacer todo el tiempo? No, llega un momento que nos acostumbramos a esta situación, que esto sale inconscientemente. ¿Lo descarte? El músculo estaba amnésico, ¿lo descarte? Vamos a probarlo. ¿Está? Segunda área, así que llevamos toda la forma. 24. Vamos a ver. Bien. Chicos, la van agarrando ahora la parte práctica, la van agarrando. Bien. En rehabilitación, actividad física adaptada, no es una cuestión tanto de fuerza, ¿sí? No es una cuestión tanto de fuerza, es una cuestión de ajuste tónico-postural para devolver un programa motor que ha sido insuficiente, que no ha sido funcional a su situación normal de movimiento. Muchas veces no se trata de la sentadilla, no se trata del peso muerto, se trata de ajuste tónico-postural, por lo menos en un principio. Después, el componente de la fuerza, los patrones de movimiento que yo les marqué en una primera etapa, los vamos a ir sumando. Pero primero es ajuste tónico-postural. Todas estas cuestiones son ajuste tónico-postural. Bien, ¿lo explicamos? ¿Cómo que? ¿Cuál es el paso que sigue? Empezar a trabajar la zona media con los antimovimientos. De vuelta. ¿De qué parte toda esta línea de estudio de los antimovimientos hay esa cuidado o no? Las planchas, todo eso. No hay forma que lleguen. No hay forma de agarrar los libros. Yo no estoy trabajando en el gimnasio todavía. ¿Sí? ¿Algo así? ¿Ya viste esto un poco? No. Bueno, ¿de qué parte esto? Historia un poquito. La zona media, como venimos anticipando y contando esto antes, se entrenaba la columna por movimiento.
crunch, se hacía el cráneo solo, se hacían las extensiones lumbares, bancos rumanos, se hacían las inclinaciones, se hacían la rotación. En su función propulsora pura y no en estabilizadora. Como empezamos con problemas. En patología, una persona con una hernia anterior lumbar, hacerle esto es seguir rompiendo la espalda. Hacerle esto es seguir rompiendo la espalda. En una persona con una escoliosis que tiene la espalda doblada, hacerle esto es seguir potenciando la escoliosis. ¿Me siguen o no? Entonces empieza a generarse una discusión. ¿La zona media está preparada para moverse o para evitar movimientos? ¿La columna está preparada para moverse? ¿Se debe mover o se debe estabilizar? Con prioridad. La respuesta lo que llega es que la columna, o la estructura que hemos estudiado, está más preparada, o debe estar más preparada para la estabilidad. De aquí surge esta teoría de los antimovimientos, que básicamente se divide en 4 básicos: el antiflexión de tronco, el antiextensión de tronco, el anti-inclinación lateral y el antirotación, que a su mismo tiempo se relaciona con la activación de los músculos. El antiextensión, con la activación de la cadena anterior; el antiflexión, con la activación de la cadena posterior del tronco; el anti-inclinación lateral, con la activación de los músculos laterales; el antirotación, con los músculos rotadores. ¿Me siguen o no? Como la zona media entonces funciona con sus 2 funciones básicas, es estabilizar y transferir fuerzas, lanzar, la zona media no está ajustando, ¡bimba! Lanzo. Si cuando voy a lanzar se me disloca una vértebra, hay pérdida de transferencia de fuerzas. Por eso se me estabiliza. Y de acá surge esta propuesta, que son los antimovimientos. Antiextensión es todo gesto que evite la extensión de la columna. Hiperlordosis lumbar. Antiflexión, todo lo que evite la flexión de la columna. Anti-inclinación lateral, toda la elevación lateral. Y de ahí los ejercicios que surgen. Puente de antebrazos. ¿Qué tipo de ejercicio es? ¿Por qué? ¿Por qué este ejercicio es una anti-extensión? ¿Me ven a mí todos? ¿Por qué es una anti-extensión? Activa los flexores del tronco, evitando que se caiga. La pregunta es, ¿la fuerza de la gravedad para qué me entiende? Cuando yo estoy en un puente, sea del costado, la fuerza de la gravedad, ¿me entiende? La extensión, a que esto se quiebre así. Los músculos que evitan la extensión son los anteriores. Me pongo en un puente lateral. ¿Para qué me entiende la cosa? ¿Me ven acá o no? La fuerza de la gravedad, ¿a dónde me quiere llevar el pelvis? Al piso. ¿Qué músculo evitan eso? Flexores laterales. ¿Cuáles eran? Oblicuo puede ser, uno. ¿Qué músculo teníamos atrás que traía? Y medio y en la espalda. Cuadro lumbar. Unilateral. ¿Me siguen o no? Si me pongo en esta posición, saco un pie, saco una mano. ¿Qué estoy evitando? Antirrotación, exactamente. Músculos antirrotadores. ¿Me siguen o no? Entonces ahí surge esta propuesta de que todo empezamos de golpe. Se dejó de hacer abdominales, se dejó de hacer puentes, se dejó de hacer inclinaciones laterales, se dejó de hacer extensión y se empezó a hacer todo esto. Bueno, ¿de dónde viene eso? De esto. De empezar a entrenar a la columna en lo que no la lesiona y en lo que lo mejor en sus roles principales, que es transferir fuerzas. ¿Cómo complejizo una antiextensión, una antiflexión, una anti-inclinación lateral? O le saco apoyos, o le aumento la palanca, o le meto base inestable. Cualquier puente se complejiza así. Posición de piso. Es un anti-¿qué? Extensión. ¿Cómo le aumento la dificultad? Aumentándole la palanca, lo hago más largo,
sacándole apoyos. ¿Qué le sumo cuando le saco un apoyo ahí? Bien, ¿qué se convierte? ¿Una antiextensión o una antirrotación? Con la opción 3, le meto base inestable, meto el peso de vos. ¿Me siguen o no? Y complejicé el ejercicio. De ahí viene la lógica de los antimovimientos. ¿Algo más? Hay algo clave que le faltó. ¿Qué? En cada mostró los ejercicios, hay algo clave en la respiración. La vinculación del sistema intrínseco con los antiinclinadores, con los antiflexores y los anti. Así la plancha frontal, hacer la posición de plancha frontal, toma aire, ¿sí? Toma aire, inflas y exhalas. ¿La pelvis está en posición neutra ahí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿El estribo pelvis está en posición neutra? ¿Le falta anti? ¿Le falta retro? Un poquito de retro. Baja un poquito. Ahí. ¿Se entiende? Inhalo, exhalo, comprimo en posición igual. Voy, sistema intrínseco, todo activado, más los propulsores como estabilizadores, miembro superior y miembro inferior. ¿Sí? Y a partir de acá van las disociaciones que le dijo el Mirko, que al principio pueden ser estáticas, pero después dinámico. Hace una plancha frontal y libera un brazo. ¿Con antebrazo? Sí, con antebrazo. Libera un brazo. Bien. Descansa. No te olvides de respirar. Descansa. Baja la cola. Ahora, hace lo mismo. Inhalo, exhalo, comprimo. Al mismo tiempo que vas activando. Descansa. Sí. Al mismo tiempo que vas activando el sistema intrínseco, ¿sí? Voy propulsando con el brazo hacia adelante. Boxeador. Golpe el puño. Solta el aire. Anda soltando. Y dale, disociar. El eje lumbo pélvico no se puede mover. Tac, 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 tac. Descanso. ¿Sí? Así uno estático ahora. En la misma posición de plancha, libera una pierna. Acomoda, posición neutra, inhalo, exhalo, comprimo, no te olvides. Bien. ¿Se entiende? Bien. Hacelo dinámico ahora. Descansa, descansa. Toma aire, exhalo, y vas caminando con las piernas. Tac, caminando con punto de pie. Tac, 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 tac. Descansa. ¿Qué plano estoy trabajando acá? ¿Qué plano de movimiento estoy trabajando acá? Piensa más fácil. ¿Qué movimiento había? ¿De qué? Flexión y extensión. Sagital. Flexión y extensión. Plano sagital. Piensa en primero qué tipo de movimiento en general. ¿Está creando abducciones, ¿está generando rotaciones o flexión y extensión? Flexión y extensión. Ahora haceme la plancha, ¿sí? Plano sagital. Y activame las piernas en plano frontal. ¿Cómo lo harías? Dinámico. Excelente. La respiración. ¿Está? ¿Se entiende la idea o no? ¿Cómo progreso? ¿Qué es lo que es un progreso? Racing, no quiero complicar. Después cuando veamos fuerza, ¿faltó algo de esto? Bien. Escuchen. Vamos a practicar un poquito. ¿Son las 12 ya? Bueno. Nos quedaría ver la última parte. Rojo el 3. ¿Cuál? Sí. Singinesis. Voy a decir eso, mirá. Cuando usted hace los DPT y empiezan a sumar los músculos, empiezan a aparecer unas cosas que son las incidencias. ¿Qué son las incidencias? Movimientos parásitos. Eso que el profe le decía de eviten que se adelante el cuello. Los codos tienen que ir viendo el piso y además, en una persona con pectoral cortado, cuando hacen el DPT más recto, van a ver que empieza a hacer esto. O el oblicuo empieza a hacer esto. Usted tiene que empezar por aquí, no, esto va acá. Porque si no me está activando músculo pendicular, pectoral, yo quiero hacer solo DPT más un músculo más. ¿Me sigue? Esto es el ojo clínico. Y viendo los detalles. Finalizamos esto.